Queridos estudiantes, el propósito de la clase del día de hoy es hablar sobre los textos narrativos. Para ello, necesitamos saber qué es el texto narrativo. Así es que vamos a empezar con nuestro trabajo en el cuaderno de estrategias lectoras en la página 32 y vamos a responder a esta pregunta. El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes. Quiere decir que le van a ocurrir algunas cositas le van a ocurrir a los personajes. Algo les va a pasar a los personajes, que estos personajes pueden ser reales o imaginarios, ¿sí? Como lo vimos en las dos historias que hemos compartido hace un momento. Estos acontecimientos van a ser desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Van a tener un tiempo y un lugar donde se van a desarrollar la historia, ¿sí? Tenemos dentro de los textos narrativos una clasificación. Tenemos dentro de las historias, hay un grupo de historias que se llaman cuentos, otros que se llaman mitos, otros que se llaman leyendas y otros que se llaman fábulas. Ahora, esta clasificación la vamos a ir viendo poco por poco porque tú ya conoces muchos cuentos y tenemos que saber cuál sería la estructura de estas historias que nosotros vamos a leer. Y es lo que viene a continuación. Mira, toda historia va a tener un inicio, que es la primera parte de la historia y que puede comenzar así. Érase una vez, un día, o de repente tú has escuchado esta frase. Había una vez. Entonces, esta frase se utiliza para la parte inicial de un cuento o dependiendo el texto narrativo que vamos a leer, ¿sí? Entonces, tenemos en el inicio, érase una vez, un día o había una vez. Luego del inicio viene otra parte muy importante en las historias o en los textos narrativos, que sería el nudo. El nudo es la segunda parte, la más importante, interesante y larga. Puede comenzar así, como por ejemplo yo digo, había una vez un, un pequeño cocodrilo que no le gustaba el agua, dice, ¿no? Dice, de pronto, y empieza un problema, se suscita un problema, o de repente, entonces intentó practicar para poder nadar junto a sus hermanos, ¿no? O cierto día juntó sus monedas y se compró un flotador para empezar a nadar. Aquí va a desarrollarse ya toda la historia, ¿no? Y luego viene el final o desenlace, que es la última parte de la narración o relato. Es más corta. ¿Por qué? Porque ahí ya viene el final. Se puede utilizar la palabra finalmente o al final, ¿no? Finalmente Cocodrilo se dio cuenta que no era un cocodrilo, sino que era un lindo dragón al cual le gustaba volar y también tenía fuego. Algo así, ¿no? Como la historia que hemos visto en el video, ¿verdad? Ahora, hay un dato muy importante que debemos de tomar en cuenta y es que los mitos, leyendas, cuentos y fábulas tienen la misma estructura. Profesora, ¿qué quiere decir estructura? Muy bien, todos estos tipos, recuerda que todos ellos son textos narrativos porque van a narrar historias. Todas estas historias que pueden ser mitos, leyendas, cuentos y fábulas van a tener un inicio, van a tener un nudo y van a tener un desenlace, ¿sí? Pero uno de ellos tiene un detalle más, una pequeña información, que es la fábula. La fábula tiene además una pequeña enseñanza que se le llama moraleja, como por ejemplo la historia que hemos visto sobre la liebre y la tortuga, ¿no? Que no hay que hacer alarde, que no hay que burlarse de los demás sobre las cosas que yo sé o que puedo hacer, ¿verdad? No hay que ser confiados. Entonces, vamos a ver por aquí algunos ejemplos de esta clasificación
de los textos narrativos. Así es que conmigo vamos a la página 34 de tu libro de estrategias y observa por aquí. Vamos a ver algunos ejemplos de los cuentos, que es uno de los textos narrativos. Tenemos, por ejemplo, como cuentos, tenemos El lobo y los 7 cabritos, el cuento de la sirenita, que seguro que tú lo has escuchado, lo has leído, o quizás por ahí lo has visto en la televisión, y el cuento de Caperucita Roja. ¿Ves? Yo estoy segura que tú conoces muchos cuentos. Recuerda que los cuentos pertenecen a los textos narrativos. Ahora, también dentro de los textos narrativos, si sigues mirando la página 34, vas a encontrar a las fábulas. A las fábulas, como por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos y hay muchos más. Hay una fábula que se llama La liebre y la zorra, y hay otra fábula que se llama El asno y el lobo. Tú has visto el día de hoy una de ellas, que era La liebre y la tortuga. Pues hay muchas más. También pertenecen a los textos narrativos. También dentro de los textos narrativos, si tú observas la página 35, mira por aquí, tenemos a los mitos, ¿sí? A los mitos, como por ejemplo el mito de Nailán, que tiene que ver con parte de nuestra historia del Perú, ¿sí? Y también hay otros mitos de la cultura griega que poco a poco los vamos a ir viendo. Hoy no te voy a hablar mucho sobre los mitos porque si no te puedo confundir un poco. Lo importante es que nosotros reconozcamos el día de hoy que los textos narrativos se van a clasificar en cuentos, fábulas, mitos y también en leyendas, como por ejemplo en nuestro Perú conocemos la leyenda del lago Titicaca o la leyenda de Manco Cápac y Mamahuyo y también la de los hermanos Ayas, ¿no? Que nos narra la historia de cómo surge el imperio inca. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Los textos narrativos, mis queridos estudiantes, pueden clasificarse de 4 formas o en 4 grupos. Primero tenemos a los cuentos, luego tenemos las fábulas, tenemos los mitos y las leyendas. Todas estas historias van a tener una misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que todas van a tener un inicio de cómo empieza la historia, un nudo donde se desarrolla toda la historia de los personajes y un final que es cómo acaba la historia. Ahora, para ello, dentro de estos 4 tipos de textos narrativos, van a haber personajes que pueden ser reales o que pueden ser personajes imaginarios. Por ejemplo, si yo dijera, Caperucita es una niña, la niña sí existe, pero si yo hablo de la sirenita, el personaje es la sirenita más un joven, ¿verdad? El joven sí existe, pero la sirena es un personaje creado por nuestra imaginación. Entonces, vamos a ver. Profesora, pero los 3 chanchitos, si yo hablara de los 3 chanchitos, pregunto, ¿los chanchitos son animales que los hemos inventado o son animales que existen? Te hago esa pregunta. Vamos a ver cuál sería tu respuesta. Entonces, tú me has comentado ya qué personajes podrían ser reales o qué personajes pueden ser imaginarios. Pueden haber en los cuentos, pueden encontrarse en las fábulas, pueden encontrarse en los mitos y pueden encontrarse en las leyendas. Entonces, ahora que hemos hablado ya, hemos conocido cómo se clasifican los textos narrativos y también hemos hablado de la estructura y los personajes, ¿qué te parece si juntos hacemos la siguiente actividad? Vamos todos a la página 36 de nuestro libro de estrategias lectoras y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar los 6 dibujos que tenemos aquí y vamos a encerrar con color rojo los personajes reales y de azul los personajes imaginarios. Vamos a ver qué tal te va con esta actividad. Y mira, hemos encerrado con círculo rojo los personajes reales y con azul los personajes imaginarios. Entonces,
ya estamos poniendo en práctica el conocimiento del día de hoy. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si juntos compartimos el siguiente texto? Mira por aquí, esta historia se encuentra en la página 37 del libro de estrategias lectoras. Yo te voy a dar unos minutitos para que tú lo leas, luego yo lo vuelvo a leer para ti y juntos hacemos un pequeño análisis sobre la información que contiene esta linda historia. La historia dice lo siguiente. Un día, el señor ratón se fue a pasear al bosque con toda su familia. El señor ratón se encargó de llevar la comida y mamá ratona cargó a los 5 ratoncitos. Ya en el bosque, el señor ratón les dijo a sus ratoncitos: hijos míos, no se alejen del bosque. Debemos estar siempre juntos. Más allá es peligroso. El mayor de los ratones le preguntó a su papá: papá, ¿tampoco podemos ir al río? Con voz firme, el papá ratón contestó: no, hijo, está prohibido. No pueden ir al río. Está lleno de peligros. Después de almorzar, los ratoncitos fueron a jugar a las escondidas. Al rato, el señor ratón llamó a sus hijos uno por uno. Ya era hora de regresar a casa, pero el ratón mayor no aparecía. Se había hecho humo. De pronto, se escuchó un grito que venía del río. Todos los ratones fueron a ver y encontraron al ratón mayor a punto de ahogarse. Entre todos lo sacaron y le salvaron la vida. El ratón mayor abrazó a todos y prometió que la próxima vez no se escaparía. Oye, este ratón que travieso, muy curioso y un poco desobediente, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir nosotros aquí reconociendo un poquito la estructura de este texto. Primero, que es un cuento. Recuerda, pertenece a los textos narrativos. En este caso, hemos compartido un cuento. Dentro del cuento nos decía que tiene una estructura, un inicio, un nudo y un final. Por ejemplo, ¿con qué frase habrían empezado esta historia? Mira, tú sígueme, por favor. Vamos a encerrar en círculos rojitos, ¿ya? La estructura de este cuento, de este texto narrativo. ¿Qué frase han utilizado o qué frase nos ayuda a nosotros a reconocer el inicio de este cuento? Mira, en este caso el autor ha utilizado la palabra o la frase un día. Mira, aquí está. Este es el inicio, ¿ves? Un día. Ya, ha empezado la historia presentando. Siempre en el inicio, chicos, te van a presentar a los personajes. ¿Quiénes serán los personajes? El ratón, su familia y el ratoncito mayor, que era el más travieso, ¿verdad? Luego vamos a detectar cuál es el nudo, en dónde está el nudo. Recuerda, el nudo es donde se desarrolla ya toda la historia. Mira, dice aquí, ya en el bosque el señor ratón les dijo a sus ratoncitos: hijos míos, no se alejen del bosque. Debemos estar siempre juntos. Más allá es peligroso. Ajá, aquí viene el problema. El mayor de los ratones le preguntó a su papá: papá, ¿tampoco podemos ir al río? Y con voz firme, el papá ratón contestó: no, hijo, está prohibido. No pueden ir al río. Está llena de peligro. Entonces, mira, toda esta parte, aquí ya no lo voy a encerrar en un círculo. Le voy a poner otra rayita. Le voy a poner, por ejemplo, a ver, ojalá y me salga bonito. Sí, vamos a ver. Color rojito, ya está. Desde aquí
Cuando empieza ya a desarrollarse la historia, mira por aquí, ahí le voy a poner ahí esta rayita y luego voy a encerrar todo el nudo. Ya, voy a encerrar. Al rato el señor ratón llamó a sus hijos. Ajá, hasta aquí, mira por aquí, hasta aquí. Toda esta partecita viene a ser el nudo de la historia, porque aquí es donde se está desarrollando toda la historia. Y luego, ¿cuál sería el final de la historia? Cuando mencionan que entre todos han ayudado a salvarle la vida al pequeño ratoncito. Bueno, el ratoncito mayor, porque pequeño no era, ¿verdad? Entonces, mira, hemos reconocido. Por favor, con tu lapicito rojo, tú también hazlo así, ¿sí? Aquí está el inicio, aquí está el nudo de nuestra historia y aquí está el final, ¿sí? Donde él promete ya no hacer más travesuras, ya no alejarse y sobre todo ser obediente, ¿verdad? Por favor, en tu cuaderno, en tu libro de trabajo también utiliza tu color rojito para hacer estos trazos, por favor, que nos va a hacer bastante bien practicar un poquito la estructura de un texto narrativo, que en este caso es un cuento. ¿Tá? Y vamos a ver qué tal nos va ahora con estas preguntas. ¿Qué ocurrió después del almuerzo? Pues los ratoncitos se fueron a jugar. Porque el señor ratón dijo que está prohibido ir al río, porque ese lugar está lleno de peligro. En el texto, ¿qué quiere decir? Se había hecho humo. Que había desaparecido, que se había quemado, que todo el bosque olía a humo. No, claro que no, pues no, que este bandido había desaparecido. Este ratón era tan curioso y también un poco desobediente y por eso él ya se había ido al río. Entonces, vamos a la pregunta 4. ¿De qué trata principalmente este texto? Trata del ratón que se escapó hacia el río. ¿Cuál es la enseñanza principal que nos da? Pues que debemos obedecer a nuestros padres. ¿Cómo era el ratón mayor? Era desobediente. Él no le hizo caso al papá, no le hizo caso. Ahora, ¿qué texto narrativo es el que tenemos? Aquí es un cuento, tiene un inicio, un nudo y un final. Pero, profesora, ¿es un cuento? Sí, es un cuento. Pero, profesora, ¿puede ser una fábula? Presta atención. Sí, podría ser una fábula. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que tiene una enseñanza. Y recuerdas que mencionamos que una fábula tiene un detallito más, una información más. Una fábula tiene una enseñanza que se llama moraleja. Y en este caso, esta historia, este cuento, nos ha dado una enseñanza que es no ser desobedientes. Entonces, vamos a marcar también por aquí fábula. Ya tú también lo marcas en tu libro fábula porque nos ha dado una enseñanza, en este caso, esta historia. No te olvides que lo que estamos trabajando hoy día es reconocer, ¿no?, los textos narrativos. Estamos trabajando con los textos narrativos y con diferentes clases de texto, ¿sí? Entonces, ya hemos resuelto estas preguntas y a su vez viene una última actividad, que es esta. Vamos, aquí tenemos a la familia ratón ya yéndose a su paseo, a su excursión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En este caso solo lo vamos a pintar. Si tú tuvieras por ahí, si tú tuvieras algún material para decorar, bueno, puedes aplicar tu decoración. Mira que también podríamos poner los residuos de nuestros lápices tajaditos, pueden servir aquí como pastito. Puedes usar diferentes recursos y si no tenemos recursos para poder decorar, pues los vamos a pintar. ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, hoy hemos trabajado con los textos narrativos. La siguiente clase vamos a seguir trabajando. No te preocupes si vas a ver que nos va a ir tan bien como nos ha ido el día de hoy.